Continuando con el ejercicio 90 del libro de álgebra de Baldor, vamos a seguir con los ejercicios del factor común polinomio. Tenemos el ejercicio número 19 que dice x al cuadrado más 2 que multiplica a m menos n más 2 que multiplica a m menos n. Identificamos el factor común de este polinomio, que es m menos n, y esto nos quedaría como m menos n que multiplica a x al cuadrado más 2 más este 2. Entonces, quitando los términos semejantes, me quedaría m menos n que multiplica a x al cuadrado, 2 más 2 me da más 4, y este sería el resultado del ejercicio número 19. Vamos ahora con el 20, que dice a que multiplica a x menos 1 menos a más 2 por x menos 1. Identificamos el factor común de este polinomio y es x menos 1. Ahora que ya lo tenemos identificado, lo ponemos x menos 1 por, y tenemos a menos que afecta a más 2, y vamos a reducir estos términos semejantes. Este queda igual y el otro sería a menos por más me da menos a, menos por más me da menos 2. Entonces esto sería igual a x menos 1 que multiplica a menos a es 0, entonces x menos 1 por menos 2, y este sería el resultado para el ejercicio número 20. Ahora en el 21 tenemos 5x que multiplica a al cuadrado más 1 más x más 1 que multiplica a al cuadrado más 1. Identificamos el factor común, como podemos ver es este que está aquí, a cuadrado más 1, entonces lo ponemos a cuadrado más 1 que multiplica a 5x más que afecta a x más 1, entonces hay que reducir términos semejantes. El primero queda igual a cuadrado más 1 por 5x, más por más me da más, sería más x, más por más me da más 1. Reduciendo términos semejantes quedaría este pasa igual, y aquí tenemos 5x más 1 son 6x más 1, y este sería el resultado de factorizar el ejercicio número 21. Vamos con el ejercicio número 22. El ejercicio 22 dice lo siguiente. Tenemos 22 a más b que multiplica a menos b menos que afecta a menos b por a menos b. Ahora, aquí como pueden ver, el factor común es a menos b, que es este, y a menos b, pero aquí tenemos este otro. Este ahorita vamos a ver qué sucede con él. Entonces resolviendo, esto es igual el factor común a menos b, que es este y este, que multiplica a más b, que le afecta a este a menos b, menos a menos b. Ahora reducimos términos semejantes. El primer término queda igual, es decir, este a menos b que multiplica a más b. Este menos por más me da menos a, menos por menos me da más b.
Ahora reducimos términos semejantes. El primero queda igual, que es el factor común. A menos A sería 0 y me quedaría más B, y más B sería 2B. Y este sería el resultado del ejercicio número 22. Ahora en el 23 tenemos M más N que multiplica a menos 2 más M menos N que multiplica a menos 2. Este es el factor común, como podemos ver, y resolviendo nos quedaría a menos 2 que multiplica a m más n y m menos n, pero vamos a ponerlo, sería m más n más que afecta a m menos n. Vamos a resolver, este queda igual a menos 2, que es el factor común, y tenemos m más n, este más afecta a esto, sería más m menos n. Reduciendo los términos semejantes, el primero queda igual a menos 2, m más m serían 2m, n menos n sería 0, entonces este sería el resultado para nuestro ejercicio número 23. Vamos a resolver ahora el 24, que dice x más m por x más 1 menos x más 1 por x menos n. Vamos a resolver y vemos que el factor común es x más 1 y x más 1. Lo ponemos, x más 1 entre paréntesis, y luego tenemos x más m menos el signo que está aquí, que afecta a x menos n. Reducimos términos semejantes y me quedaría este igual, x más 1 que multiplica a x más m. Este menos por más me da menos x, menos por menos me da más n. Ahora reduzco los términos semejantes, este queda igual, x más 1, y tengo x menos x es 0, y tengo m más n, quedando así el resultado para esta factorización. Vamos ahora con el 25, que dice x menos 3 que multiplica a x menos 4 más x menos 3 por x más 4. A ver, x menos 3, x menos 4, x menos 3 por x más 4. ¿Cuál es el factor común? Como podemos ver es x menos 3. X menos 3. Lo ponemos en la ecuación y sería x menos 3 que multiplica a x menos 4 más que afecta al x más 4. Reducimos términos semejantes y el primero me queda igual, x menos 3, este de aquí, y luego tenemos x menos 4 más x, porque afecta a estos, más 4. Esto sería igual a x menos 3, x más x son 2x, 4 negativos más 4 sería 0, entonces este sería el resultado de la factorización para este ejercicio número 25. Vamos a resolver ahora el número 26, que dice a más b menos 1 que multiplica a al cuadrado más 1 menos a cuadrado menos 1. Aquí, si se fijan, tenemos que transformar primero y esto nos quedaría así. Tenemos que ver el factor común. Esto queda igual a más b menos 1
que multiplica al a cuadrado más 1, menos 1 que multiplica a cuadrado más 1. Como pueden ver, ya saqué un factor común para el polinomio, que es este. Ahora vamos a resolver y nos quedaría como a cuadrado más 1 el factor común que multiplica a más b menos 1 menos 1. Perdón, aquí vamos a ponerle b menos 1 menos 1. Entonces reduciendo, esto sería igual a al cuadrado más 1 multiplicado por a más b, y tengo menos 1 y menos 1 son menos 2, y este sería el resultado para el ejercicio número 26. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en la caja de comentarios sobre cómo se resolvieron estos ejercicios. Nos vemos en la siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.